Ante todo, saludos cordiales a los estudiantes que van a cursar esta asignatura del Derecho del Trabajo en el sexto semestre de la carrera de Relaciones Industriales, de la Escuela de Relaciones Industriales, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Núcleo La Morita. Mi nombre es Dionis José Alvarado Pinto y voy a ser su profesor en el desarrollo de esta asignatura. En este primer punto vamos a desarrollar lo que es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Y para poder entender esta naturaleza es elemental tener una definición de lo que es el derecho del trabajo. Pero esta definición hay que irla construyendo de manera deductiva a partir del entendimiento del trabajo como un fenómeno de diferentes enfoques o perspectivas. Si nos enfocamos en el origen etimológico de la palabra trabajo, nos vamos a encontrar que la misma deriva de la palabra latina tripalium, que era un instrumento de tortura. Y esto es así porque en las sociedades antiguas se consideraba que el trabajo físico extenuante era propio de las clases o estamentos más bajos de la sociedad y se consideraba por tanto un castigo. Las clases altas se dedicaban a actividades que consideraban superiores como las artes, el deporte o incluso la guerra, dejándole a las clases bajas, los plebeyos, los esclavos, este tipo de actividades extenuantes impropias de las clases elevadas. Incluso en el propio pensamiento cristiano que moldeó Occidente, podemos encontrar rastros de esa visión del trabajo como un castigo. En el propio relato bíblico aparece que Adán y Eva fueron expulsados por el pecado original del paraíso, obligándolos a ganar el fruto de la tierra con el sudor de su frente. En ese sentido es hasta la Reforma Protestante del siglo XVI en que cambia ese paradigma o visión del trabajo como algo penoso para convertirlo en una virtud que genera bienestar material para el que realiza ese trabajo arduo a los efectos de ofrendar a Dios esas riquezas. Y eso produjo el desarrollo de una ética del trabajo que fomentó el capitalismo, según afirman autores como Max Weber. Ahora, prosiguiendo con los distintos enfoques de los cuales podemos abordar el fenómeno del trabajo, nos encontramos con el enfoque fisiológico, que va a entender el trabajo como una actividad o un quehacer del cuerpo humano que va a consumir kilocalorías, es decir, las unidades de energía biológica. Ahora, si lo vemos desde el enfoque de las ciencias económicas, se puede entender el trabajo como un factor de producción que, unido al capital y la tierra, se organizan a los efectos de producir los bienes y servicios que necesita la sociedad humana. Ahora, desde lo sociológico, podemos ver el trabajo como un hecho social desde el cual se desarrolla la sociedad misma desde la perspectiva de la centralidad del trabajo. Y finalmente, el enfoque jurídico, que es el que nos interesa para esta disciplina, que va a entender el trabajo en general como el ejercicio lícito, es decir, no contrario a la ley, que ejecuta de acuerdo a sus capacidades o actitudes una persona para obtener un provecho o beneficio personal o colectivo. Habría que preguntarse si al derecho del trabajo le interesa cualquier tipo de trabajo. Y la respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque al derecho del trabajo le va a interesar principalmente aquel trabajo que se ejerce bajo una situación de dependencia. ¿De dependencia a quién? A un patrono. ¿Y por qué al derecho del trabajo le va a interesar principalmente regular ese trabajo que se realiza bajo dependencia de un patrono? Porque el sujeto de esa relación está en una condición
de desigualdad económica frente al patrono, que es quien tiene el capital para comprar la fuerza de trabajo al trabajador. Y es por esa desigualdad que pone en riesgo la salud, la vida, la moral del trabajador ante posibles abusos de ese poder económico negocial del patrono, que surge el derecho del trabajo para proteger a ese trabajador y compensar las desigualdades existentes a los fines de garantizarle su dignidad como ser humano. Una vez entendido el sentido, propósito y razón de ser del derecho del trabajo en cuanto a su objeto de protección del trabajador bajo dependencia de un patrono, podemos proceder tomando previamente en consideración el hecho social trabajo, es decir, el trabajo como un fenómeno social desde el cual se construye no solamente el desarrollo individual del trabajador, sino de la sociedad misma, a construir una definición de distintos autores de lo que es el derecho del trabajo. Para el insigne laboralista venezolano Rafael Caldera, el derecho del trabajo sería el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la colectividad en general, como al mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales. En resumen, el derecho al trabajo sería el conjunto de normas jurídicas que se aplican al trabajo como un hecho social. Rafael Alfonso Guzmán va a definir el derecho al trabajo como el conjunto de preceptos de orden público que van a regular las relaciones que tienen como causa el trabajo bajo dependencia y por cuenta ajena, garantizando a quien lo ejecuta su libre desarrollo como persona humana, su integración al cuerpo social y dirimir los conflictos que puedan producirse derivados de estas relaciones. Igualmente se podría proponer como una definición de derecho al trabajo aquella que le entiende como una rama del derecho conformada por un sistema de normas jurídicas vinculadas por principios rectores que le son inherentes, que tiene como objeto regular la relación individual y colectiva surgida por el hecho social trabajo en la prestación de un servicio personal bajo dependencia y por cuenta ajena, a cambio de una remuneración, resguardando a través del cuerpo normativo la dignidad e integridad físico-moral de los sujetos que lo ejecutan, procurando equilibrar las desigualdades entre las partes con un sentido axiológico de justicia social, contribuyendo de este modo a dirimir los conflictos de intereses surgidos de las contradicciones entre el capital y el trabajo. Ahora vamos a adentrarnos en la especial naturaleza jurídica del derecho del trabajo. En este sentido, debemos entender que el derecho en general, es decir, como una ciencia jurídica, está dividido en dos grandes ramas: el derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquel que está conformado por un conjunto de normas que son de orden público. ¿Qué quiere decir de orden público? Que no pueden ser relajadas por acuerdos o convenios entre particulares. Es decir, los individuos, las personas, los ciudadanos no pueden acordar cumplir o no cumplir esas normas, porque son establecidas por el Estado bajo su dius imperium, es decir, la potestad que tiene el Estado, representando al colectivo, de establecer normas que deben ser de obligatorio cumplimiento entre todos los ciudadanos. En cambio, el derecho privado va a estar conformado por las normas que los propios particulares se dan entre sí mediante acuerdos y convenios en el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad. Y el Estado lo que va a procurar es que esas normas, que esos acuerdos, que las obligaciones derivadas de ese libre ejercicio de la voluntad privada se cumplan de manera efectiva.
es garante del cumplimiento de las leyes entre los particulares, los cuales de manera libre pueden modificar, cambiar o extinguir esas obligaciones establecidas en sus relaciones privadas. Entonces, cabría preguntarse, ¿a cuál rama del derecho pertenece el derecho del trabajo? ¿A la rama pública o a la rama privada? La respuesta correcta es a ambas, porque el derecho del trabajo posee una naturaleza jurídica mixta que comporta tanto normas de orden público como normas de derecho privado. Por ejemplo, el acuerdo entre las partes del trabajador con su patrono no puede omitir los límites legales a la jornada de trabajo ni al salario y otras condiciones laborales mínimas que exige la legislación del trabajo. En cambio, la ley permite a la libre autonomía de las partes determinar mejores salarios por encima del límite mínimo o una reducción de la jornada y mejoras en las condiciones básicas o mínimas que establece la legislación laboral. Entonces, el derecho del trabajo, que tiene una naturaleza jurídica mixta y que le va a interesar proteger al sujeto de la relación de trabajo más que el cumplimiento del objeto de la obligación contractual, va a constituirse en una disciplina autónoma con respecto a otras disciplinas jurídicas, ya que ésta posee un cuerpo de reglas que le son homogéneas, fuentes y principios que son propios y órganos especializados como los jurisdiccionales del trabajo, los tribunales del trabajo y la administración o inspección del trabajo, expresado en las famosas inspectorías del trabajo. Pero esta condición de disciplina jurídica autónoma también la vamos a observar en los particulares métodos de interpretación que posee el derecho del trabajo, los cuales van a estar enmarcados en un conjunto de principios rectores que le dan sentido, propósito y razón a las normas que conforman el cuerpo del derecho del trabajo. Por ejemplo, el principio indubio pro operario, que expresa que en caso de dudas se debe favorecer al trabajador, o el principio de la irrenunciabilidad, en el cual los trabajadores no pueden disponer libremente de los derechos de orden público que le favorecen en virtud de su condición de trabajador. También va a poseer sus propias fuentes normativas, algunas comunes a toda disciplina jurídica, que emanan del derecho positivo vigente, como sería la Constitución, las leyes, los reglamentos y resoluciones vinculadas al mundo del trabajo, otras que también son comunes a otras disciplinas jurídicas, como el derecho mercantil, como sería el uso, las costumbres o prácticas, y finalmente aquellas que son inherentes al derecho del trabajo, como serían las convenciones colectivas del trabajo, que tienen efectos generales, y aquellas como el contrato individual del trabajo, que tiene efectos particulares. A grosso modo, esta sería una brevísima introducción al derecho del trabajo y su especial naturaleza jurídica. Nos veremos en la próxima oportunidad.